Hola Rodrigo, un gusto tenerte por aquí. Gracias por este encuentro. Por favor, un placer. Bueno, vamos a hablar de tu emprendimiento, de Neurona Financiera. ¿De qué trata? O sea que me cuesta mucho definirlo como emprendimiento. ¿Ah, sí? De hecho, hasta el día de hoy me cuesta mucho considerarlo un emprendimiento. ¿Por qué? No me veo en esa bola de emprendedores que hay hoy por hoy. Vos ves que hoy existen un montón de emprendedores y tú estás entrevistando un montón que han seguido el camino del emprendedor, ¿no? Han hecho un plan de negocio, han validado el plan de negocio, han probado su producto mínimo viable, primeros clientes. Y eso me encanta, digamos, está buenísimo. Pero yo sé como, mi camino es todo lo contrario, digamos. Pasaron cosas que me llegaron hasta acá y por eso me cuesta en pila verlo como un emprendimiento. Está muy bien. Hablemos de las cosas que pasaron entonces. Bueno, te cuento. Neurona Financiera se basa, se fundamenta en ayudar a las personas a que puedan tomar control de su situación financiera. Yo creo, mi filosofía, digamos, es que la mayoría de nosotros vivimos de forma reactiva con respecto al dinero. No importa si ganamos mucho o ganamos poco, vivimos de forma reactiva. No tomamos la decisión de en qué tenemos que gastar. Se nos va plata, no sabemos cómo, no llegamos a fin de mes, no podemos ahorrar y después llega el momento de la jubilación y estamos en el horno. Esto empieza hace unos 7, 8 años. En realidad empieza hace 10 años. Hace 10 años yo quiebro. ¿Sí? Cuando tenía 30 años yo quebré, quedé en cero. Producto de una separación, quedé con la ropa puesta, literalmente. Tenía trabajo, que es bueno, y tenía la ropa puesta. Y me tenía que rehacer, tenía 30 años en ese entonces y me dije, yo me tengo que rehacer, tengo que de alguna manera seguir adelante con esto. Había generado mucho trabajando en el área de la tecnología, había perdido todo eso que había generado porque me fue muy mal en esa separación. De hecho, yo tomé la decisión de decir, prefiero empezar desde cero para evitar discusiones, que fue muy sana visto con el diario del lunes. Y dije, tengo que empezar de cero. Esto no me puede haber pasado a mí, alguien me tiene que haber pasado antes. Empecé a estudiar y encontré que existe una disciplina que se llama la educación financiera. La educación financiera son finanzas, pero en vez de aplicada a una empresa, aplicada a una persona. Que tiene una diferencia muy grande, ¿no? Porque la finanza aplicada a una empresa es para el objetivo de la empresa, que usualmente es ganar dinero. Ahora, una persona, lo que te dice las finanzas personales es, el objetivo de una persona no puede ser ganar dinero, no puede ser simplemente acumular mucho patrimonio, porque te vas a morir con mucho patrimonio y ¿en qué sentido tiene eso? Entonces, el objetivo debería ser lo más feliz posible o cumplir tu propósito, o tener una vida plena, como lo quiera llamar cada uno de nosotros. Y encontré una disciplina, pero el problema que encontré es que esta disciplina, primero, no había referentes locales, los referentes que habían eran norteamericanos, europeos, que tienen una realidad financiera muy distinta a la nuestra. Claro. Por ejemplo, el concepto de inflación. No tienen inflación. Entonces yo leía y decía, bueno, pero esto no aplica. Entonces comencé a aprender todos esos conceptos, a abocarlo a la realidad latinoamericana y me fue bien. A mí me fue bien con eso. Y una forma que uno tiene, digamos, yo siempre creo que cuando aprendes algo, ¿no? La mejor forma de terminar de aprenderlo es explicárselo de una forma sencilla a alguien. Si se lo logras explicar a alguien, es que realmente lo entendiste. Entonces yo dije, tengo que empezar a explicarle esto a la gente. Y era el pesado que en los cumpleaños, las reuniones, le terminaba contando a todo el mundo, no, vos lo que deberías hacer es esto, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y dije, quiero llegar a más gente porque esto a mí me cambió la vida y hay muchas personas que lo necesitan. En particular estaba muy preocupado porque en Uruguay y en la región hay un problema muy grande de sobreendeudamiento. Gente que pide préstamos para pagar los intereses de otros préstamos, y está en esa calecita. Y interminable. He visto vidas arruinadas por eso. Y digo, yo necesito contarle a la gente que hay una solución a esto, que es tomar el control de su vida financiera, que son estas estrategias, estas técnicas. Entonces, yo que vengo del palo de la tecnología, que dije, y siempre me gustó escribir, estábamos allá hace 7 años, voy a poner un blog. Entonces creo un blog que se llama neuronafinanciera.com y empiezo a escribir. Empiezo a escribir artículos. Pasa lo que pasa siempre con esto, digamos, empiezo a escribir artículos, alguien llega, lo lee, otros no lo leen. Y de repente tuve suerte. Por eso digo que mi camino es un camino contrario al camino del emprendedor que hace el business plan, ¿no? Tuve suerte. Sí, pero el factor suerte no lo descartemos nunca. No, ni hablar, ¿no? Un día me llaman de Fin de Siglo, de la editorial, y me dicen, mira, llegamos a tu blog, nos gustó mucho y nos gustaría escribir un libro sobre esto. Entonces, por allá por el 2016, si no me equivoco, edito junto con Fin de Siglo mi primer libro, que es Finanzas Ninja, que son técnicas para mejorar y tomar control de nuestra vida financiera.
De nuevo vuelvo a tener suerte. Cuando una editorial edita un libro, tiene un aparato de prensa que hace que los libros viajen a distintos medios para que lo lean, y tengo la suerte de que desde varios medios me llaman. El primer medio, me acuerdo que me llamó, fue Majo Borges en TNU, que lo recuerdo como el día de hoy. Después empezó a tener una columna en aquel entonces en Suena Tremendo, en Radio Sarandí, con Juanchi, con El Sapo. Después me llama Gustavo Rey en Abre Palabra, y es un tema que despierta, que es prensable en cierto sentido, ¿no? Porque todos tenemos problemas financieros. O sea, no importa cuánto ganemos, la mayoría de las personas tienen problemas financieros y siempre hay algo que podemos rescatar ahí. A partir de eso, o también por factor suerte, termino dando una charla TEDx en el 2016 también, que es subida a YouTube y que está teniendo tiene mucha repercusión porque es subida a los canales oficiales, etc. Y empieza como una bola de nieve a crecer, y cada vez soy consultado por más personas. Pero hasta entonces yo sigo escribiendo en el blog, que el blog es como mi medio, digamos, sigo escribiendo artículos, pero me empieza a pasar algo. Yo sé que puedo ayudar a las personas, y de hecho comienzo a ayudar a personas uno a uno, o eventualmente hacer algún curso más masivo para ayudar a personas, pero me doy cuenta que hay un público que no llego, y es el que más me preocupa, que son los millennials, ¿no? Tengo una charla un día con un muchacho de 25 años que me viene y me dice: Rodrigo, tengo un problema financiero. ¿Qué problema tenés? Tal, digo. Pero mira, ese problema, yo tengo un artículo que explica cómo funcionarlo. Toma, te paso el link por WhatsApp y lo lees mañana. Al día siguiente me lo encuentro y le digo: ¿leíste esto? No, sabes que no tuve tiempo. Pará, le digo. Tenés 2 horas de bondi desde tu casa hasta tu trabajo todas las mañanas. ¿Qué estuviste haciendo? La verdad, voy escuchando música y mirando memes en Instagram, me dijo. Y yo dije: hay un público al que no llego porque no le gusta leer. Hay un público que jamás va a leer un artículo de 2-3 páginas. Hay que cambiar el formato. Tengo que cambiar el formato. Entonces, yo siempre fui muy consumidor de un formato que es el formato podcast. ¿Sí? El formato podcast hace 2 años no era tan popular como ahora. Entonces tuve la suerte de, en ese momento, decir: bueno, voy a comenzar con un podcast, también del mismo nombre, Neurona Financiera. Y justo fue el momento donde Spotify, como gran plataforma de podcast, abrió, digamos, el mundo de los podcasts. Entré en Spotify al principio. Tuve la suerte de pegar primero, por eso digo que la suerte acá juega mucho. Y desde entonces, hace ya 2 años, 106 episodios al día de hoy, que siempre estoy en el top 10 de los episodios más escuchados en Spotify, lo que me ha permitido llegar a muchísima gente en Uruguay, pero también, cosa increíble, llegar a muchísima gente dentro de la región. Entonces hoy recibo cientos de consultas de personas de Uruguay, de Argentina, en particular Argentina, que está teniendo grandes problemas financieros. La mayoría de las personas es un tema que están buscando mucha información. Entonces ha crecido como una bola de nieve, y por eso me cuesta verme como un emprendedor, porque mi camino ha sido un camino a los ponchazos, en el sentido de que me han ido pasando cosas muy buenas, producto de mucho trabajo, producto de hacer las cosas bien, siempre a conciencia, son valores, pero no hice el camino de yo tengo un plan. Si vos me preguntabas hace 7 años, ¿querés tener el podcast que está hace 2 años en el top 10 de los podcasts de Uruguay? No tenía ni idea, yo no tenía ni idea, y no tengo ni idea qué va a pasar mañana o pasado, no tengo ni idea qué va a pasar. Bueno, lo cual no deja de ser bien interesante, ¿no? Porque de rutina, poco. De rutina, poco, y lo que tiene es que es un gran mensaje, es siempre el objetivo ha sido aportar valor, ¿no? Y buscar a quién aportarle valor y el lugar donde podemos aportar valor a las personas, ¿no? O sea, cualquier emprendedor que hoy por hoy, más que el plan, su foco principal debería ser consciente que está aportando valor y ayudando personas. Claro. Yo soy de la idea que si ayudas a alguien, tu producto ya vale. Bueno, vamos a dar después la entrada para tus podcasts. ¿El blog lo seguís teniendo? El blog lo sigo teniendo, no escribo tantos como antes. Seguramente se viene otro libro ahora en camino. Bueno, el libro, el que sacaste en su momento con Fin de Siglo, la gente lo puede leer. Sí, ese libro, de hecho, recuperé los derechos del libro y lo pueden descargar de neuronafinanciera.com. Está para descargar. Y ahora viene un segundo libro, un poco más... que habla más de cómo hacer un plan financiero personal, de cómo hacer un plan a medida para realmente tomar control. Bueno, y aprovechando que estás acá, te vamos a hacer la consulta, obvio, ¿no? Pongamos el ejemplo típico de esa persona que está endeudada en forma interna, digamos, ¿no? Con créditos, que tiene un ingreso determinado, pero que ve
que su situación se va complicando día a día por el pago de intereses de esos créditos, porque saca un crédito para lo que se llama limpia deuda, ¿no? Para intentar limpiarse de deudas, pero vuelve a endeudarse nuevamente. ¿Cuál es qué dice el gurú financiero? No, gurú nada. Hay un tema con el endeudamiento y es, primero tenemos que entender que hay un mercado que nos alienta a endeudarnos, ¿no? Ya sea por el consumo, hoy un niño de 5 o 6 años no crece con la idea de esto no se puede comprar porque papá o mamá no le da la plata, porque todo el mundo tiene un cacho de plástico en el bolsillo con el cual puede comprar cualquier cosa. Cuando yo era chico ese concepto no existía. Claro. Si mamá o papá no tenían la plata no se podía comprar. Ahora es difícil que los niños vean ese concepto porque de una u otra forma las cosas se pueden comprar igual. Tenemos todos un crédito preaprobado, ¿no? Entonces, lo primero es entender que no somos culpables por estar endeudados. Hay un mercado que atenta a que nos endeudemos. La norma es que nos endeudemos. Entonces, lo primero es sacarnos la culpa de arriba. ¿Sí? Porque si nos martirizamos y decimos, bueno, ya arruiné mi vida, sigo en este baile, no sirve para nada. Lo primero es tener eso presente y tomar la responsabilidad. ¿Sí? Está bien, yo no soy culpable, pero soy responsable de las decisiones que tomo. ¿Cómo puedo usar esa responsabilidad? Entonces, lo primero es eso, es un tema de mentalidad, de entenderlo. Lo segundo es intentar no tomar más deudas. ¿Sí? Si sigo en la calecita, digamos, voy a tener problemas. Ahora, yo lo digo súper fácil, pero claro, con una familia que tiene deudas, que tiene a alguien llamándolo por teléfono todos los días, persiguiéndolo para cobrar, es sumamente complicado hacerlo, ¿no? Hay gente para la cual es muy complicado y que lo puede hacer y gente que no. Hay que tener también eso claro. Lo tercero es, algo que tenemos que entender es que existen un montón de mecanismos financieros hoy por hoy, sean préstamos de consumo o tarjetas de crédito, que son herramientas. No son ni buenas ni malas esas herramientas, pero la realidad es que no sabemos usarlas. Nadie nos enseña a utilizarlas. No se enseña en la escuela, no se enseña en el liceo, no se enseña en la facultad. Nadie nos explica cuáles son las tasas distintas, qué es una tasa, de hecho, ¿no? Nadie nos explica en ningún lado, ni siquiera ni los contadores ni los economistas lo tienen del todo claro cuando afecta a ellos mismos. Entonces, algo que tenemos que entender cuando utilizamos estos instrumentos, que cuando nos dicen si pagás el mínimo, que podés pagar el mínimo, en realidad no es una cosa buena, no es un regalo que me está haciendo el banco que me permite pagar menos dinero del que debo, sino que a partir de ese momento me empieza a cobrar intereses. Cuando yo pago del total al mínimo, ya sea en la tarjeta de crédito o en el préstamo de consumo, voy a pagar más. Compré algo de 100 y me va a terminar costando 120, 130, 200. Entonces, debo de intentar siempre, para disminuir la deuda que tengo, pagar el total de la deuda y no menos del total. Y si pago menos del mínimo, empiezo a cobrar la tasa de mora, que es mucho más grande. Y ahí también tengo que tener muchísimo cuidado. Entonces, la regla número 1 ahí es, cuando asumo una deuda, lo que tengo que tener claro es que siempre debo pagar el total. Si no puedo pagar el total de esa deuda, seguramente cometí un error al tomarla, porque estoy viviendo más allá de mis posibilidades. Y después, lo que sí hay que hacer es un plan claro, viendo los ingresos de la persona, disminuyendo los gastos al máximo, para sacar dinero para poder pagar esa deuda. O sea, hay que hacer un esfuerzo grande que quizás no lo veamos en el corto plazo, pero sí lo vamos a ver en el largo plazo, en particular en salud, ¿no? En particular el estrés que nos genera esto del sobreendeudamiento. ¿Tenés devolución de parte de la gente de acuerdo a los consejos que tú das? O sea, gente que te llama después y te dice, pude salir o no, mirá, no le encontré la vuelta. ¿Qué recibís? Sí, bueno, ahí me tuve que ayornar a los medios actuales, digamos. En ese sentido, redes sociales, Instagram, por ejemplo, en la cuenta de Neurona Financiera, recibo muchísimo feedback de personas y me sorprende muchas veces los testimonios de la gente diciendo, wow, hice esto que me dijiste, logré salir de deudas, es muy difícil transmitir la paz que siento en este momento y realmente eso es lo que te termina llenando el alma y saber que vas por buen camino en esto, ¿no? Que vas cambiando vidas. Al pasar mencionaste un elemento que no es para nada menor y es el factor de la inflación. Esa mano que nos mete en el bolsillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vos el 1 de enero del 2020 pones 1.000 pesos en tu pantalón, te olvidás del pantalón y lo agarrás el 31 de diciembre del 2020 y no vas a comprar lo mismo con esos 1.000 pesos. Y no los tocaste, están allí. Y en un país que tiene una tasa de inflación bastante elevada para lo que es la región, es importante. ¿Cómo juega eso? No estamos preparados
no se nos enseña a vivir con respecto a la inflación. Tendemos a pensar que la inflación es el aumento de precios, pero lo que vos decís es perfecto. La inflación en realidad es la pérdida de valor de nuestro dinero. Una vez me llamó una señora y me dijo, fui al banco a depositar cierta cantidad de dinero y en el banco me hicieron problema porque tenía que explicar de dónde venía esa plata. Eso quiere decir que la señora en ese momento fue a meter en el banco más de $10.000 que le tenía en pesos uruguayos, que era una señora muy humilde y que le llevó muchísimo tiempo guardar ese dinero, ¿no? Seguramente perdió muchísimo dinero porque lo tenía en el colchón. Al tenerlo en el colchón estamos perdiendo valor de nuestro dinero. ¿Sí? Como vos decís, en Uruguay, con respecto a la región, si sacamos Argentina y Venezuela, en realidad la tasa es bastante alta, ronda 9, 10, etcétera, digamos, y es bastante complicado que el gobierno no la ha podido bajar, ninguno de los gobiernos que ha habido, pero tenemos una herramienta que el resto de los países no tiene, o la mayoría de los países no tiene, que no la sabemos utilizar muy bien, que es la unidad indexada. La unidad indexada es una moneda virtual, o sea, es una moneda que existe, pero que no la puedo tener en el bolsillo, puedo tener una cuenta bancaria en esta moneda, donde yo deposito dinero y ese dinero se transforma, esos pesos se transforman automáticamente en unidades indexadas que crecen con respecto al IPC, crecen con respecto a la inflación. O sea, si vos en vez de tener esos 1.000 pesos en el pantalón el 1 de enero tuvieras el equivalente de unidades indexadas, el 31 de diciembre podrías comprar exactamente lo mismo y no podés perder valor. ¿Qué tendemos a hacer los uruguayos cuando necesitamos acumular dinero, guardar dinero, ahorrar? Dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es el dólar, porque tuvo la tablita en el 80 y no sé cuánto, y todos pensamos dólar moneda fuerte. Es un tema cultural. Sí, la realidad es que desde el 2002 hasta hoy, si hubiéramos apostado a la unidad indexada en vez de al dólar, en el largo plazo hubiéramos ganado, porque el dólar no ha crecido al mismo ritmo de lo que crece la inflación. Visto con el diario del lunes parece fácil, no sabemos qué va a pasar a partir de mañana, pero parecería que la tendencia, al menos yo pienso que la tendencia es la misma. De hecho, el ahorro debería estar relacionado a la moneda en la cual voy a gastar. Si yo estoy ahorrando para gastar en Uruguay en algo que es en pesos, tendría sentido que lo hiciera en unidades indexadas en vez de hacerlo en dólares, que en realidad especulo. Puedo ganar o puedo perder, pero no lo sé. Con unidades indexadas lo que tengo la certeza es que no pierdo. Tu casuística, ¿qué indica? ¿Cuál es el mayor problema que tiene la gente común y corriente? ¿Gasta más de lo que gana? Sí, la gente pierde el control de su administración, en el sentido de que hoy es muy fácil, es lo mismo cuando vas a pagar, sacar la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, a efectos simbólicamente hablando, tu cerebro ve exactamente lo mismo, ve que vos sacás un cacho de plástico, lo metes en la máquina y te lo devuelven, ¿no? Pero hay una diferencia bastante grande en eso. La tarjeta de débito es sobre lo que tenés, la tarjeta de crédito es sobre lo que no tenés. De alguna manera el banco te está prestando en ese momento, ¿no? Pero para nosotros es lo mismo. Porque en realidad, de nuevo, nuestro cerebro lo que ve es que te chupan el cacho plástico y nada más. Entonces, mucha gente abusa de este hecho y te dicen, 12 cuotas, sí, 12 cuotas, y va perdiendo el control. Perdés el control, no sabés cuánto gastaste este mes, pero peor, no sabés cuánto comprometiste dentro de 7, 8, 9, 10 meses, ¿no? Siempre hago una analogía yo. La mayoría de las personas cambian su tiempo por dinero. Trabajamos cierta cantidad de horas y a partir de eso tenemos un sueldo. Podemos saber cuál es nuestro valor hora, ¿no? Supongamos que una persona tiene 100 pesos de valor hora. Cuando alguien se compromete a 12 cuotas de 100 pesos, está comprometiendo una hora de los siguientes 12 meses. Y está partiendo de la base que va a tener esa hora de trabajo dentro de 12 meses. La va a tener, no sé, te viene una pandemia, te quedas sin trabajo y no la tenés. Y ahí se te genera una deuda, pagas el mínimo, empieza a crecer, etc. Entonces, el endeudamiento es un gran problema porque terminás pagando más, pero sobre todo porque terminás perdiendo el control. Claro. Bueno, nos quedarían muchos temas para hablar. Ha sido un placer tenerte, Rodrigo, hoy aquí. Gracias por esta, ¿cómo era el nombre? ¿Burbuja? De tu blog. Neurona Financiera. Neurona Financiera, que pueden entrar a través de, dijimos... lo pueden encontrar en Spotify, neuronafinanciera.com o Instagram, Neurona Financiera. Un gusto haberte tenido, muchas gracias. Y Burbuja Financiera también hay unas cuantas, pero de eso yo no hablo. Claro, me traicionó el subconsciente. Por favor, un gusto.